Ahora vamos a ingresar al módulo 3, que son de las patologías gastrointestinales. Creo que es importante que sepamos cómo estas enfermedades pueden complicarse gravemente, ¿no? Una de ellas, la enfermedad diarreica aguda, que es la segunda causa de muerte a nivel mundial en los pacientes pediátricos. Como introducción, podemos decir que la enfermedad diarreica aguda sigue ocupando una de las principales causas de morbimortalidad de menores de 5 años en países en desarrollo como Bolivia. Por lo tanto, es importante conocer, realizar un diagnóstico, manejo como se plantea en la IAP. Definición, esto es importante igual. La diarrea se define como la disminución de la consistencia de las heces acompañado del incremento en su frecuencia a 3 o más veces durante 24 horas. Importante consultar esto a la madre para definir diarrea. Hay algunos niños que vienen y solamente presenta una deposición líquida. Tiene que ser más de 3 y debe ser claramente con disminución de la consistencia, ¿no? Importante. Epidemiología. Esta enfermedad continúa siendo una de las principales causas de mortalidad infantil en menores de 5 años en países en desarrollo y la tasa de mortalidad en menores de 5 años pasó de 4,5 millones a 1,8 millones de muertes al año. Así también representa un factor importante para desnutrición. En Bolivia, la diarrea se presenta alrededor del 30% de la población total de menores de 5 años, produciéndose anualmente 12.000 muertes anuales. Ya. Hablando de la etiología, la causa más frecuente será la viral, responsable de un 70 al 80% de las diarreas. Y esta enfermedad se caracteriza por náuseas, dolor abdominal, cefalea, mialgias, más vómitos que preceden a las diarreas. Entonces, la madre asistirá al servicio de emergencias refiriendo vómitos, porque esa es la primera manifestación de la enfermedad, en la mayoría de los casos, ¿no? Solamente vómitos. Después de que los vómitos han logrado deshidratar al paciente, posteriormente empiezan las deposiciones líquidas y con lo cual termina de deshidratarse más aún el paciente y puede llegar muy deshidratado al servicio de emergencias. Y los síntomas asociados como dolor abdominal, mialgia, cefalea, están presentes no solamente en este tipo de infecciones, sino en las de origen bacteriano. Si hablamos de las diarreas de origen bacteriano, ocupan entre un 10 al 20% de las diarreas, pero tiene una característica importante que es la fiebre. Fiebres altas, es decir, temperaturas de más de 38 centígrados axilar, 39 o 40. Diarreas con moco y sangre, otro dato característico, y dolor abdominal intenso. Es decir, el síndrome tóxico infeccioso en esta patología es más pronunciada, donde el niño va a estar más descompuesto. Va a haber además el pujo y el tenesmo. Si hablamos de las diarreas parasitarias, estas están relacionadas más que todo a diarreas persistentes, es decir, diarreas que duran más de 14 días o crónicas que duran más de un mes. Y también puede estar presente en pacientes inmunodeprimidos que estén haciendo tratamiento inmunosupresor. Ya. Entonces aquí estamos en una tablita donde vamos a desglosar la etiología de estas infecciones. Si hablamos de una diarrea de origen viral, el primer lugar siempre lo va a ocupar el rotavirus, a pesar de que ya se haya instaurado lo que son las vacunas en nuestro medio, ¿no? Las vacunas antirrotavíricas, porque existen distintos serotipos que pueden afectar la salud del bebé, no solamente con el que está vacunado el niño. Calicivirus, norovirus, apovirus, astrovirus, adenovirus entéricos.
Incluso en la pandemia, como saben, los niños han debutado con diarreas con deshidratación grave y donde hemos tenido reportes de panel viral positivo para COVID-19, ¿verdad? De entre las bacterias, la Escherichia coli, enterotoxigénica, la enterohemorrágica, enteroadherente, enteropatógena, son de las más frecuentes. Y también le siguen las salmonelas, ¿no? Sin especificar. Puede ser la tifi, la paratifi o la no tifi como tal. La shigella, que es otra etiología importante que además puede manifestarse con convulsiones, que puede ser la Shigella flexneri, o sea, prácticamente la Shigella sin precisar. El Campylobacter jejuni, el Clostridium difficile, el Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolítica, Staphylococcus aureus. Es una lista larga de etiología bacteriana. La causa parasitaria, el Cryptosporidium, la Giardia lambda, Isospora belli, Entamoeba histolítica, Cyclospora cayetanensis. Esto es importante saberla clasificar de acuerdo al tiempo de evolución. Diarrea aguda se dice cuando el tiempo es menos de 14 días. Diarrea persistente se denomina aquella que dura de entre hasta 14, o sea, más de 14 días hasta los 30 días. Y crónica decimos cuando dura más de un mes. Ya habíamos hablado de la etiología viral, bacteriana, parasitaria. De acuerdo a la fisiopatología, podemos subclasificar las diarreas acuosas como secretoras malabsorbivas y osmóticas, y la disentería que está aparte. De acuerdo al grado de deshidratación, esto es lo que más me interesa y a la hora de atender a un paciente en emergencias, ¿no? Si el niño tiene deshidratación o no tiene deshidratación. Si estamos frente a un niño con deshidratación, podemos encontrar una deshidratación leve, moderada o grave. Importante buscar factores de riesgo, como por ejemplo los del entorno familiar. El acceso al agua potable. Hay niños que vienen del campo y no consumen agua potable, será del pozo o del río, ¿no? Alimentos. La ingesta de alimentos contaminados. Es importante preguntar si hace 1 o 2 o 3 días atrás ha ingerido algún alimento de dudosa procedencia o haya comido en la calle prácticamente. Inadecuado manejo de excretas, es decir, no hay servicios básicos en la casa, alcantarillado, agua potable, servicio, un baño, ¿no? En la casa a veces no ocurre eso. El hacinamiento de la misma manera, si hay un niño que está enfermo y está ahí, todos viven en una sola habitación, puede contagiar fácilmente al otro. Familiares enfermos con diarrea, y esto es importante preguntar, y más aún cuando los bebés son muy pequeños porque a veces la causa más frecuente o el vector sería en este caso es la madre. Los viajes igual, haber ido a algún lugar donde hayan ingerido alimentos que estén contaminados, puede ser tal vez a los Yungas o a Cochabamba, donde hayan viajado, ¿no? Condiciones higiénicas deficientes. Eso lo podemos ver ni bien ingresa el paciente, ¿no? En el aspecto físico, si está descuidado, si el niño está desasiado, tal vez su ropa, cómo está, ahí ya te puedes dar cuenta cómo lo cuida la madre. Bajo nivel de educación materna, esto otro factor de riesgo, ¿no? Que a veces que a pesar de que tú le expliques bien, ella no va a entender, tal vez no ha llegado a cursar la secundaria o no sabe leer, escribir, es otro factor de riesgo, pues, ¿por qué no va a cumplir con el tratamiento que se le prescribe? Factores inherentes a los niños, ¿no? En relación a la edad. Lactantes menores tienen más riesgo de deshidratación porque justamente tienen mayor área de superficie corporal y su cuerpecito está compuesto más de agua. Por eso es fácilmente que se deshidratan. Y además, si adquieren un proceso infeccioso bacteriano, prácticamente se complica más fácilmente con una sepsis. En niños con diarrea con desnutrición, la velocidad de recuperación será mucho más lenta porque la mucosa intestinal del enterocito pues está dañado y apenas puede recuperarse, ¿no?
Enfermedades de base como oncológicas inmunodeprimidas. Claro, estos pacientes están haciendo tratamiento inmunosupresor y están muy sensibles a que fácilmente un proceso infeccioso los pueda atacar. Patogenia, fisiopatología. ¿Qué pasa con la diarrea? Se produce una alteración estructural de los enterocitos apicales de las vellosidades del intestino delgado, predominando la secreción sobre la absorción, produciéndose la diarrea y el aumento de la secreción intestinal, que puede ser activado por una infección por virus o bacterias. Ya, si hablamos de la subclasificación de las diarreas acuosas, que además se pueden clasificar como secretoras, las cuales están mediadas por las enterotoxinas que actúan con el AMP cíclico, estimulando la secreción activa del agua y los electrolitos hacia la luz intestinal. La de tipo malabsortiva se caracteriza por una disminución de la superficie de absorción de la mucosa, produciendo una pérdida intermedia de electrolitos y en ocasiones se produce deposiciones con presencia de muco y sangre, y la osmótica, caracterizada por una captación de agua. Se produce deposiciones ácidas con bajo contenido de sodio y aumento de la producción de gas. Y las diarreas disentéricas, que se produce por una invasión y penetración de las mucosas del colon y a veces del ilion terminal, provocando una diarrea acompañada de fiebre alta, heces con moco y sangre y acompañado de pujo y tenez. Ya. Ahora es importante saber clasificar y valorar clínicamente las manifestaciones de la deshidratación. Y aquí hay que considerar este aspecto en esta tabla. Si el niño es lactante, eh, podríamos clasificar la deshidratación en leve cuando hay una pérdida de peso de menos del 5%. Moderada si el niño está con una pérdida de peso de entre 5 a 10% y grave cuando el niño ya ha perdido más del 10% de su peso. El niño más grande podríamos utilizar o decir deshidratación leve menos de 3%, moderada 3 a 9 y grave mayor a 9. Y es importante, aparte de esto, preguntar de los síntomas importantes, los cuales uno de ellos será la sed. Cuando valoramos un niño con deshidratación, pues va a tener sed y va a estar más de lo normal. Y la madre dice eso, sí tiene más sed. La orina estará escasa, poquito, ¿no? Oligoanuria, digamos. El aspecto del niño estará alerta, los ojos estarán normales si se trata de una deshidratación leve. Las lágrimas estarán presentes, la boca y la lengua estará pastosa, como pegajosa, como lengua así. Respiración en un niño con deshidratación leve está normal. Una vez que valoras esto, examinas al paciente y valoras que generalmente la deshidratación leve resulta que la fontanela está normal, no está deprimida. La turgencia está normal igual. Los pulsos están normales, no hay hipotensión, no hay taquicardia y puede que encuentres una perfusión de la piel, las extremidades calientes, ¿ya? Pero cuando ya el niño está deshidratado, moderado, tiene una pérdida de peso de entre 5 al 10%, ya el niño está sediento, tiene bastante sed. Cuando tú le das las sales de rehidratación, se lo toma inmediatamente. La orina oligoanuria, el aspecto del niño está inquieto, irritable. Prácticamente así llega, ¿no? A la emergencia, muy irritable, muy inquieto, no está tranquilo. Los ojos, ahí sí ya encontramos con ninoftanos, las lágrimas estarán escasas y la boca y la lengua estará seca como una lengua de loro. La respiración estará profunda y al examen físico encontrarás que la fontanela anterior ya está deprimida, la turgencia de la piel, el signo del pliegue se deshace con lentitud, es decir, mayor a 2 segundos, podríamos decir, ¿no? Los pulsos ya están rápidos, hay hipotensión y hay taquicardia, hay disminución del relleno capilar. Podemos decir mayor a 2, ¿no? Pero cuando ya es una deshidratación grave,
encontramos que el niño tiene una pérdida de peso más del 10% y el niño está con una sed excesiva, ya anuria, es decir, le preguntas a la madre cuánto tiempo ha dejado de orinar, solo serán más de 8 horas que ese bebé no está orinando. El aspecto del niño será somnoliento, letárgico, como lo dice en el IEPI, ¿no? Letárgico inconsciente. Ya los ojos estarán más marcadamente con enoftalmos. No hay lágrimas. La boca y la lengua estarán muy seca y sin saliva y la respiración estará rápida, superficial. Una respiración acidótica que nos está diciendo que hay desequilibrio hidroelectrolítico y ácido básicos. La fontanela ya estará muy hundida, la turgencia de la piel estará el signo del pliegue se deshace muy lentamente, o sea, es más de 3 segundos. Los pulsos serán rápidos y filiformes, habrá hipotensión más marcada y taquicardia más evidente. Perfusión, una crocianosis, el relleno capilar prácticamente estará mayor a 3, ¿no? Entonces, vean esta tablita, es muy importante para valorar clínicamente el grado de deshidratación. Ya. Ahora, también, si vamos a aplicar el IEPI, es importante preguntar los 4 signos de peligro en general, ¿verdad? Preguntarle a la madre, ¿está con diarrea? Sí, ya. ¿Desde cuándo? Ya te dirán de 3 o 2 días. ¿Cuántas veces estás en sus caquitas? Ya más de 5 veces. ¿Cuántos vómitos? Más de 10. Vaya. Y ahora, ¿cómo está el bebé? ¿Puede beber o lactar? Es la primera pregunta de la IEPI, ¿no? Y la madre te dice, no, no puede lactar porque todo lo que come lo vomita. El niño vomita todo lo que come, sí, vomita todo lo que come. Tiene convulsiones. Esto es en relación incluso a una disentería asociada a una sigilosis, puede ser, ¿no? Capaz te diga sí. Y cuando lo valoras clínicamente, el niño está letárgico e inconsciente. Entonces, tiene más de un signo de peligro. O sea, prácticamente tiene los 4 signos de peligro en general y prácticamente está grave. Si estuviéramos en un primer nivel de atención, debemos referir urgentemente, pero no tal cual está. Hay que estabilizar primero al paciente, ¿verdad? Ya. Entonces, el IEPI lo hace más sencillo, la clasificación. Clasifica a niños con deshidratación grave, con deshidratación y sin deshidratación. Entonces, cuando tú consideras que ese niño está con deshidratación grave, tiene cualquiera de los signos de peligro, 2 o más que habíamos mencionado, y además los signos clínicos de deshidratación, letárgico, inconsciente, ojos hundidos, no puede beber o bebe mal, signo del pliegue, la piel vuelve muy lentamente, o sea, te facilita mucho más, ¿no? Clasificarlo. Entonces, estamos frente a un niño con deshidratación grave y en este caso iniciamos el plan C de hidratación. Y enviamos inmediatamente con su primera carga de plan C de hidratación. Y ya. En caso de que no tenga signos de peligro, acabamos de decir cuáles eran. Puede, pero que tiene esta inquietud irritable, ojos hundidos, tiene bastante sed, el signo del pie vuelve muy lentamente, tiene datos de deshidratación, entonces le colocas diarrea con deshidratación. Esto todavía no me da chance para hacer plan B de hidratación en el servicio en donde esté, ya sea en un primer nivel o en un segundo nivel de atención. Puedo hacerlo y valorar si es que el niño después de 4 horas logra hidratarse. ¿No ve? Ahora, si no tiene deshidratación, ya estás más tranquilo. Sin embargo, es importante orientar a la madre los signos de peligro que habíamos mencionado y clasificar según la etiología clínica del diagnóstico. Tendrías que hacer, si es un menor de 1 año de edad, generalmente la etiología más frecuente es viral. Considerando las manifestaciones clínicas de una diarrea viral, puedes prescribir tratamiento sintomático en base al plan A, el zinc, puedes darle probióticos y explicarle a la madre cuándo debe reemplazar inmediatamente. ¿Bien? El IEPI también me hace una clasificación de acuerdo al tiempo de evolución. Si es más de 14 días, considera diarrea persistente. Entonces, en esta diarrea persistente puede que el chiquito esté con deshidratación grave o deshidratación y deshidratación. O sea, es importante eso clasificarlo también. Y igual, de la misma manera, hay que referir urgente al hospital y si no estás con deshidratación, podrías manejarlo en un primer nivel o al menos referir a consulta externa a un centro de segundo nivel.
Y la disentería como tal es la presencia de sangre visible en las heces, que a su vez puede debutar con la deshidratación grave, con deshidratación o sin deshidratación. O sea, dependerá primero la parte o la piedra angular, que es en este caso la hidratación. Es lo que más me interesa cuando vemos un niño con diarrea. Ya. Ahora, según el porcentaje de deshidratación que habíamos visto en la anterior tabla, decíamos mayor al 10%, deshidratación grave, ¿no? Podría obtenerse mediante un cálculo de una regla de tres simple, obteniendo del peso previo del paciente. Sin embargo, ten en cuenta que el paciente nunca lo has visto antes. ¿Cómo podrías obtener ese porcentaje de pérdida de peso? Difícil, ¿verdad? Si además no lo conocías. Entonces, por eso es importante aplicar esta escala de Gorelick, que me ayuda a clasificar el grado de deshidratación, ¿ya? ¿Qué parámetros valora la escala de Gorelick? Ahí estamos. Ojos hundidos, mucosas secas, ausencia de lágrimas, pulso radial débil, frecuencia cardíaca mayor a 150, oliguria, pérdida de la turgencia cutánea, deterioro del estado general, respiración anormal. Entonces, estos parámetros se van a ir sumando. Si tiene un puntaje menor a 3, le colocas como leve, o sea, deshidratación leve. Si ya cuenta con un puntaje de 3 a 5, ya se considera una deshidratación moderada. Y si es de 6 a 10, ya es una deshidratación grave. Entonces, clínicamente, de la misma manera, podemos clasificar como que haciendo como un porcentaje, ¿verdad? En negrita los signos con mayor valor predictivo para deshidratación moderada grave. Entonces, todo lo que están viendo acá, deshidratación moderada a grave, ¿no? Entonces, excepto estos dos hitos de acá. Ya. Entonces, según los estudios que se han hecho, esta escala de Golderick tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 82% para detectar una deshidratación igual a mayor a 5%. Entonces, vean, tiene una función importante la escalita. Sería bueno que nos las memoricemos, ¿verdad? Ya. Después, importante, cuando vamos a hacer el diagnóstico, hacer una historia clínica detallada. Importante preguntar, ¿no ve? ¿Desde cuándo está con deposiciones líquidas, ¿no ve? Para clasificar si es aguda, si es persistente o crónica. Preguntar las características de las diarreas, ¿no ve? ¿Tiene sangre, tiene restos de alimentos, tiene mocos o solamente es líquida? La sintomatología asociada, de hecho, importante. Tiene dolor abdominal, tiene náuseas, vómitos, cuántas veces, qué características a los vómitos, ¿no? El ambiente familiar o escolar igual importante. Tal vez ese niño asiste a una guardería y preguntar si asiste a esos lugares, ¿no? Si tiene servicios básicos, viajes, época del año. Ahorita les comento que ya se ha invertido todo después de que desaparecen las neumonías. Ahorita todavía estamos, ¿no? Con neumonías, no muchas, pero ya han aparecido los cuadros de diarrea. Entonces, en el hospital donde yo trabajo, primero aparecen todo lo que son las neumonías. Pasado más o menos en agosto, después de agosto ya empiezan las diarreas, las hepatitis, o sea, todos los años se manifiestan de la misma manera, ¿ya? Examen físico, uno de los indicadores fundamentales para medir el grado de deshidratación es el porcentaje de pérdida ponderal, ya lo que habíamos visto, ¿no ve? En la tablita anterior. Ya. Diagnósticos diferenciales. Importante, infección no entéricas como neumonía. A veces se puede confundir las neumonías justamente por el dolor abdominal, ¿no ve? Considerando una neumonía basal, puede debutar con dolor abdominal, pero este es un dolor abdominal referido, ¿no? De las bases pulmonares, que a veces los pacientes pueden decir, me duele la barriga, pero en realidad no es eso. Entonces aquí los síntomas principales de una neumonía tendrías que preguntar: tos, dificultad respiratoria, térmicas, taquimia, taquicardia, saturación de oxígeno, ¿no? Importante entonces monitorizar al paciente a la hora de atenderlo en emergencias.
Algunas veces han ingresado así este tipo de pacientes con síndrome dolorosa abdominal y cuando resulta que se le valora nuevamente y no era un abdomen agudo, sino que era una neumonía. Las infecciones urinarias de la misma manera pueden debutar en niños pequeños, incluso con fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, algunas ocasiones de posiciones líquidas, pero al hacer los exámenes complementarios y además si estos están asociados a síntomas miccionales, ya determinas que es una infección urinaria. Meningitis, otitis media, ya. Patologías gastrointestinales no infecciosas como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, fibrosis quística, alergia a la proteína de leche de vaca. Patologías quirúrgicas como apendicitis aguda. Estos también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Al saber diagnosticar apendicitis, porque a veces esta enfermedad como tal puede también estar presente con deposiciones líquidas. Aquí lo que me interesa cuando valoro el abdomen serán los puntos apendiculares, ¿no? La manifestación clínica de la enfermedad, la fiebre, el dolor abdominal que será más intenso, localizado, ¿no? Y también continuo, ¿no? Que además laboratorialmente se manifiesta por una leucocitosis muy manifiesta y aquí claramente será bien importante hacer un estudio ecográfico que es el gol estándar, ¿no? Intususcepción, obstrucción intestinal. Patologías endocrinológicas como hiperhipotiroidismo, enfermedad de Addison o diabetes. Ya. Estudios complementarios solo en casos de pacientes con deshidratación grave. Aquí lo que me interesa primero es estabilizar al paciente, ¿no? Hacer el ABCDE. Cuando veo a un niño con deshidratación grave, lo más importante será canalizar una vía periférica e indicar las cargas de hidratación, que lo vamos a hacer esto en el aula de habilidades. Esto vamos a repasar porque es algo que ustedes ya han aprendido, vamos a repasar. También podemos encontrar síntomas asociados a sepsis. En ese caso será necesario no solo pedir una biometría hemática, también será necesario pedir cultivos incluso, ¿no? O pacientes que requieran internación, igual laboratorios como tal. Se debe considerar solicitar coprocultivo en aquellos pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, sepsis, o antecedentes de viaje o lugares de riesgo, brotes, guarderías, hospitales. Entonces, el tratamiento, la piedra angular es la hidratación, es lo más importante. Poniendo al paciente la pérdida, reponiendo la pérdida de líquidos y manteniendo el estado nutricional con un aporte adecuado calórico, introducir alimentación de forma precoz. Bien. Esto más que todo en lactantes que solo reciben seno materno. Una vez que lo has estabilizado, es mejor que ya hayan pasado tal vez 3 horas que no ha vomitado, reiniciamos el seno materno. Si es leve o moderada, se realiza hidratación por vía oral con las sales de rehidratación oral y en caso de tratarse de un cuadro de deshidratación grave, se realiza vía endovenosa con cristaloides. Bueno, eso es lo que vamos a ir repasando en la práctica clínica, en la simulación clínica. Ya, se debe suspender la terapia de rehidratación oral si se inicia un plan B cuando se aprecia intolerancia enteral, presencia de vómitos, distensión abdominal importante, se debe sospechar la presencia de un hilio, ¿no? Empeoramiento de los signos clínicos, pérdidas mayores a las aportadas, persistencia de los signos de deshidratación. La rehidratación por vía oral está contraindicada en aquellos niños que presentan importante alteración del estado de conciencia, obviamente, ¿no? No puedo yo hidratar por vía oral si es un niño que está inconsciente, ¿no? En este caso yo tendría que monitorizar la posición semifoliar, oxígeno, vía periférica, cargas de hidratación. Entonces, ese paciente no me va a colaborar con la vía oral. O cuando existe pérdida de líquidos más del 10 ml por kilogramo, deshidratación mayor al 10%. Entonces, todo niño con deshidratación severa o grave, vía periférica. Ya. Entonces, en relación a las cargas de hidratación, plan A, solo líquidos a 10 ml por kilo puedes calcular de sales de rehidratación oral luego de cada deposición líquida. Y aumentando y aconsejando a la madre, ¿no? Que tiene que darle alimentos cocidos, no dar mate de
anís, porque eso provoca mayor cantidad de gases, continuar con la lactancia materna, no dar cítricos, no dar bebidas azucaradas porque actúan osmóticamente las bebidas azucaradas. Prescribir zinc, también podemos ayudarle con probióticos y explicarle los signos de peligro, cuándo debe retornar. Plan B, eso ya se lo hace cuando tenemos niños con deshidratación moderada o, según el IEPI, diarrea con deshidratación, ¿no? Se realiza con sales de rehidratación de 50 a 100. En la práctica clínica, la verdad, manejamos 50 ml. Eso es lo que toleran los niños. 100, la verdad, no tolera. 50 es lo que generalmente hemos visto que tolera. Entonces, indicamos durante 4 horas debería de estar en el servicio de emergencias y vigilar cada 15 minutos la tolerancia oral, ¿no? Entonces, vamos a ir repasando esto en la práctica clínica. Ya. Y si el paciente está con deshidratación severa, pues importante plan C, ¿no? Podemos utilizar Ringer lactato, Ringer normal o solución fisiológica. Las cargas 50, 25, 25. Entonces, durante 3 horas se hace las cargas de hidratación, pero es importante vigilar luego de cada carga el estado de hidratación del paciente y la diuresis. Internación cuando pues, el paciente está grave, ¿no? Ya habíamos hablado de la alimentación precoz. En relación a la antibiótico-terapia, considerar la etiología. Podemos utilizar frente a Campylobacter acitromicina, a Salmonella tal vez podríamos utilizar acitromicina, amoxicilina tal vez, cotrimoxazol. Bueno, en nuestro medio lo que más utilizamos será la ceftriaxona, la cefotaxima, ¿verdad? La cefotaxima, una dosis de 150 a 200 miligramos, o la ceftriaxona de 50 a 75 miligramos por kilogramo peso día, considerando la etiología, ¿no? Pensando que es de origen bacteriano. O si es parasitario, podríamos utilizar metronidazol. Generalmente a 30 miligramos por kilogramo peso día. Ya aquí dice kilogramo peso dosis. Luego, si quieres calcular con kilogramo peso día, lo hacemos 30. El uso de probióticos es controversial, reduce la duración e intensidad de los síntomas, sin embargo, depende del otro. La verdad, nosotros lo utilizamos con frecuencia y realmente nos va bien, ¿ya? El zinc disminuye la duración de la diarrea. Se dice que el zinc lo disminuye hasta 7 días, pero con los probióticos se puede disminuir hasta 3 a 5 días. Imagínense, por eso nosotros utilizamos frecuentemente. Entonces el zinc lo hacemos una dosis de 10, de 1 a 2 miligramos por kilogramo peso día o de 10 a 20 miligramos día. Eso sin dividir, ¿no? También puedes utilizar vitamina A, eso en caso de que el niño no haya recibido, porque reduce el episodio de diarrea y disminuye la gravedad de la acción. Antisecretores también se pueden usar como el racecadotrilo, inhibidor de la encefalinasa intestinal que disminuye la secreción extra de agua y electrolitos sin afectar la motilidad intestinal. Realmente es bueno esto. La verdad, yo lo he utilizado con diarreas persistentes y me ha ido muy bien. La dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo peso repartidos en cada 8 horas, ¿ya? El uso de antieméticos no estaría recomendado, ya que si bien el anacetrón y la metoclopramida reducen los vómitos, estos pueden presentar efectos secundarios. Prácticamente la metoclopramida puede provocar aumento del tránsito intestinal y obviamente más diarrea, ¿no? Y justamente es por eso. Pero lo utilizamos cuando el bebé se está deshidratando por los vómitos, ¿no? O sea, hay que considerar cada situación. Criterios de internación: niños con deshidratación moderada grave, choque hipovolémico, sepsis, trastorno hidroelectrolítico y ácido base, intolerancia a la vía oral, riesgo social, cuando los padres no son capaces de cuidar al menor, paciente con ritmo de deposiciones y riesgo de deshidratación alto, ¿no? Pacientes menores de 2 meses, todo menor de 3 meses, ojo, se debe de internar, no importa que no esté tan grave. Pacientes inmunodeprimidos o oncológicos.
Complicaciones puede ser una diarrea persistente, megacolon tóxico, perforación intestinal, prolapso rectal, enterocolitis necrotizante o las extraintestinales como bacteriemia, sepsis, meningitis, neumonía, hepatitis, tromboflebitis séptica, linfadenopatía. Postinfecciosa, síndrome de Guillain-Barré, síndrome hemolítico urémico, eritema nodoso, glomérulo, nefritis, miocarditis y osteomielitis. La prevención será importante informar a la madre, ¿no? Que es importante el lavado de manos, que reduce el riesgo de la enfermedad hasta un 40 a 50%. Los niños que son alimentados con lactancia exclusiva, es mejor que continúen con su lactancia porque disminuye la morbilidad en estos casos. La verdad que nosotros hemos visto de niños que reciben lactancia que menor tiempo de estancia hospitalaria versus aquellos que reciben forma, que generalmente se quedan una semana. La mayoría de la mejoría de los servicios básicos, acceso al agua potable, importante, ¿no? Explicarles a la madre que tiene que tener en su casa los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, o sea, tiene su importancia. Contar con un esquema completo de vacunación, igual, ¿no? Verificar eso en el carnet de vacunas si tiene la vacuna antirrotavírica de los 2 y 4 meses que corresponden. Ya.